Muy buenas tardes a toda la afiliación andina. Hoy nos sentimos sumamente complacidos de poder llevarles a ustedes todas estas incidencias, puesto que hemos descubierto que existen muchas dudas sobre esta ley 9999, indicarles que como un sector de educación estamos siempre a favor del menor en cuanto a su interés superior. Reconocemos que esta ley es desproporcionada, que no tienen la razonabilidad correcta y esto ha atentado contra la autoridad que el docente tiene en el aula. Por esa razón, hoy vamos a analizar diferentes puntos de vista, diferentes aristas que tiene el docente y cómo podemos nosotros enfrentar esta situación y las propuestas que tiene ANDE. Sean todos muy bien recibidos y estén atentos a toda esta actividad. Y un saludo muy afectuoso a las personas que nos siguen en esta transmisión, que es muy importante para que todos tengamos conocimiento de un tema que ahorita es de gran preocupación para toda nuestra afiliación. Tenemos una presentación que les vamos a ir pasando conforme yo voy a ir dando unos aspectos generales de la ley 9999, porque en realidad lo que vamos a tocar son estas situaciones fundamentales y con la idea siempre clara y que va por encima de cualquier otra cosa, de que ANDE siempre va a estar a favor de la estabilidad y el derecho de defensa de las personas trabajadoras del sector educación, ¿verdad? Entonces empezamos con una breve introducción, como bien decía ahora el compañero Vinicio, la ley 9999 entra en vigencia el 27 de agosto de 2021, una vez que fue publicada en la Gaceta, y en la justificación de esta ley se señala que era para prevenir la revictimización de las personas menores de edad en los procedimientos administrativos que realiza el MEP cuando se reciben denuncias de personas estudiantes que sean menores de edad. De ahí ese título, Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense. Bueno, continuamos y nos damos cuenta que si bien esa primera intención es válida, o sea, es válida que las personas menores de edad tengan ciertas condiciones especiales cuando son parte de un procedimiento administrativo donde se está investigando una denuncia, resulta que esta ley se aparta de ese objetivo principal, ya que en unas partes es ambigua y en otras es excesiva. Y podemos ver ahora más adelante que lo que yo estoy afirmando es completamente cierto. Al crear condiciones suficientes para que se creen denuncias por cualquier situación, digamos, menor o sin fundamento en perjuicio de las personas que trabajan en los centros educativos. Lo anterior por cuanto todos sabemos que la dinámica de los centros educativos es sumamente compleja, que la función docente es una función formativa, pero esto queda anulado cuando un educador, una educadora no puede ni siquiera llamarle la atención a un estudiante, ni siquiera pedirle que cumpla con su trabajo escolar, ¿verdad? Porque todo ello podría dar lugar a que se reciba una denuncia por un daño emocional, ¿verdad? Entonces ahí es donde la norma pierde, como decía doña Hilda, pierde razonabilidad. Otro aspecto muy importante es que ante situaciones de agresión y de violencia como se han vivido este año en los centros educativos que requieren y exigen la intervención de las personas docentes o las personas funcionarias del centro educativo para prevenir precisamente que los menores sufran algún daño, más bien eso pueda derivar en una denuncia por maltrato físico que no tenga ninguna causa intencional, es decir, que accidentalmente se golpea a un estudiante y eso pueda derivar en una denuncia. Bueno, vamos a ir más específicamente a ver los artículos más importantes que consideramos que que se deben conocer y que también sobre lo cual enfocamos todas las objeciones principales que tenemos como organización. En el artículo 2 y en el artículo 3, inciso A, básicamente se dice cuál es el objetivo de esta ley, ¿verdad? O sea, cuáles son las conductas por las cuales pueden ser eventualmente denunciadas las personas funcionarias del MEP, y dice exactamente que son en el caso de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor. Estas conductas se toman, digamos, esas 4 conductas, se trasladan del Código de la Niñez y la Adolescencia a esta ley, ¿verdad? Con el inconveniente de que están mezclando
conductas que no son delitos con unas que sí son eventualmente delitos, porque digamos algún maltrato físico o emocional, dependiendo la gravedad, no conlleva más allá no puede convertirse en nada más allá que una eventual infracción o falta de carácter laboral, mientras que el abuso sexual y el trato corruptor son conductas tipificadas en el Código Penal como delitos. En el artículo 3, inciso A, se hace una definición de la persona víctima menor de edad que sufre daño o perjuicio, y aquí le incorporan otro elemento que eso sí no estaba en ninguna parte, lo sacaron aquí, que es un perjuicio en la propiedad, en la integridad física, emocional o sexual por culpa de una persona funcionaria del MEP, ya sea docente o administrativa. Aquí la ley ya va definiendo varias cosas, va definiendo que la víctima es el estudiante menor de edad, eso es muy importante, y que la persona, digamos, que podría ser denunciada es cualquier persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública, cualquiera, no solo los docentes, sino que también los administrativos docentes y técnico docentes, ¿verdad? En cualquier función que ejerzan dentro del centro educativo. Las conductas indicadas en estos dos artículos, que podemos resumir que son maltrato físico, emocional, perjuicio en su propiedad, esas tres específicamente, si ustedes se dan cuenta, son totalmente indeterminadas. Tal y como lo decía aquí el compañero Vinicio, no hicieron el trabajo de definir esos conceptos que se introducen y que además no están definidos en ninguna otra ley. Eso es tal vez lo más grave. Y aquí entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se convierten en causales abiertas, en causales por las cuales cualquier situación normal que suceda en un centro educativo podría originar una denuncia en contra de la persona funcionaria del MEP. Además incluyen dos conceptos que son tipos penales, que son el abuso sexual y el trato corruptor, y que pues supuestamente corresponden a los delitos que regula el Código Penal, pero tampoco lo dice, porque la ley efectivamente, Vinicio, tiene una falta de técnica legislativa que realmente compromete mucho la seriedad de la ley que fue aprobada, ¿verdad? Bajo esta falta de precisión legal de conceptos, desde luego que se crean las condiciones para que cualquier situación normal que suceda en un centro educativo se convierta en una denuncia por abuso emocional, como por ejemplo ya nos ha sucedido, tenemos casos en donde simplemente indicarle a un estudiante que ponga atención, ¿verdad?, en medio de la clase puede dar lugar a que se considere que eso fue un abuso emocional o psicológico, porque no se sintió bien el estudiante, o porque la maestra le dejó mucha tarea, o porque tal vez se le hizo alguna observación mínima que no tiene ninguna intención de ofender ni de maltratar, pero que se convierte a la luz de esta ley en una eventual denuncia en contra de la persona docente. Entonces, tenemos que primer punto, estos artículos, el artículo 2 y el artículo 3, inciso A, tiene consecuencias. Por supuesto que tiene consecuencias porque existen conductas propias del proceso educativo, condiciones propias del proceso educativo que van a dar lugar a denuncias contra personas docentes o funcionarias del centro educativo, en donde el origen no es ninguna falta, no hay ahí ninguna acción en contra de la persona menor de edad, sino que es una inconformidad que puede ser en relación con una sanción que reciba el propio estudiante, con una evaluación con la cual el estudiante no esté conforme, o simplemente por la forma que el docente tiene de impartir las lecciones, ¿verdad? Entonces, es necesario, es urgente, es de verdad imprescindible que se definan estas conductas de manera correcta como causales, de acuerdo a su gravedad y un elemento muy importante, a la intencionalidad, para evitar que se sigan presentando denuncias falsas por un lado o por otro lado que sean abusivas, ¿verdad? Que tanto afectan la dignidad y la estabilidad de las personas funcionarias del MEP cuando son sometidas a un procedimiento disciplinario, porque eso desde luego daña mucho la moral tanto de la persona que es afectada como el resto del grupo de personas docentes de un centro educativo, que son sus compañeros de trabajo. Pero más grave aún, ahora vamos a hablar porque esto está afectando incluso a los propios estudiantes. Bueno, seguimos ahora con el artículo 8, que es el artículo 8 lo que establece es las medidas cautelares. Las medidas cautelares son medidas que se toman para evitar
que una persona en cierta condición, en este caso una persona menor estudiante, que presenta una denuncia, que se vaya a sentir afectada por la interposición de esa acción, y entonces la medida cautelar es la reubicación o la suspensión con goce de salario de la persona denunciada, ¿verdad? Por las causales de esta ley, que son las que ya hablamos, el abuso o maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor, que como les repito, cabe ahí cualquier cosa que usted se imagine. Resulta que esta ley lo establece como una reubicación obligatoria. O sea, en todos los casos, por eso está sucediendo y por eso ha tenido un efecto tan evidente, digamos, tan claro, que ha sido un efecto, digamos, que ha sido muy notorio dentro del centro educativo, y es que de la noche a la mañana al docente denunciado le llega una notificación en donde lo reubican en la dirección regional, que es normalmente donde reubican a la persona, ¿verdad? Yo quiero aclarar que es muy importante para los docentes, para las docentes, para los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, que la reubicación no es nada nuevo. Las medidas cautelares no las inventó la Ley 9.999. Eso ya existe desde 1970. Hay un artículo en el título segundo del Estatuto de Servicio Civil, que es la Ley de Carrera Docente, que regula la posibilidad de la Dirección de Recursos Humanos, ya sea de reubicar o de suspender con goce de salario a la persona que está siendo investigada por causa de una denuncia. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que en el artículo 67 era una medida facultativa, era una medida cautelar facultativa. No se daba en el 100% de los casos, sino solo en aquellos en donde efectivamente la gravedad de la falta implica la necesidad de proteger a la persona denunciada, y entonces se aplicaba la reubicación. Es decir, incluso la ley tiene una redacción bastante apropiada que señala si la permanencia del servidor es perjudicial pues para los intereses de la investigación, etcétera, etcétera. Pero con esta reforma de la ley 9999 no solo está el artículo 8, sino que se reformó el artículo 67, o más bien se adiciona al artículo 67 un párrafo para que en todas las denuncias que se presenten por las causales establecidas de manera tan indefinida por la ley 9.999, va a dar como resultado la reubicación obligatoria en todos los casos. Entonces, ¿qué sucede? Que definitivamente establecer la medida cautelar de la reubicación o suspensión inmediata de la persona denunciada de manera obligatoria definitivamente es un grave error de esta ley. Y yo podría decir que uno de los principales problemas que están enfrentando los educadores en los centros educativos, porque no le permite a la Dirección de Recursos Humanos, cuando recibe una denuncia, el tomar la decisión de si reubica o no, si los hechos denunciados son suficientemente graves como para que esa persona sea trasladada de su lugar de trabajo a realizar funciones distintas, funciones administrativas en una oficina de la dirección regional. Por supuesto que el docente, cuando recibe esa notificación, pues se siente bastante indefenso. También es importante señalar que normalmente esta es una medida que sea por tiempo indefinido, porque el procedimiento, a partir de ahí, a partir de la reubicación, puede esperar varios meses mientras se realiza toda la investigación y puede regresar a su lugar de trabajo si es que se decide o se determina que no sucedió nada. Hay un perjuicio adicional y que hace que esta norma sea muy grave, y es que también el grupo de estudiantes es perjudicado, y por eso decimos que aquí no solo se está perjudicando al docente, sino también a los estudiantes, porque a mitad de curso, terminando el curso, resulta que de la noche a la mañana se quedan sin docente o les cambian el docente por uno nuevo que no los conoce, que no tiene dominio todavía el grupo, creando cuadros de ansiedad, de desmotivación y efectos negativos entonces en los derechos de esas personas menores de edad. O sea, eso es evidentemente un error muy grave de esta ley y tiene que ser así reconocido en todas las instancias, ¿verdad? Porque es evidente, porque ya los procesos lo han demostrado. Bien, seguimos con el otro artículo que también es de suma gravedad, que es el artículo 10, que se refiere a la valoración de la prueba en estos procesos por las causales que determina
esta ley 9.999, hay un párrafo que dice que donde se establece el indubio pro víctima, que dice: toda prueba debe valorarse de conformidad con las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia. Ante ausencia de prueba directa, deberá recurrirse a la prueba indiciaria, atendiendo a los principios especiales que rigen la materia de niñez y adolescencia. En caso de duda, se optará por la que más beneficia a la persona menor de la víctima. Si ustedes ven, ya esa es una norma bastante pesada. Al establecer el indubio pro víctima, pues ya sabemos que hay una carga, digamos, probatoria bastante importante que tiene la persona que se defiende, ¿no? La persona denunciada tiene que tener una actividad de defensa, digamos, bastante activa, aunque sí también regula, digamos, las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia que tenemos que rescatar, porque es lo que podemos rescatar de esta norma. Pero lo más grave es que hay un párrafo adicional que nos decía Vinicio en su investigación, que fue adicionado por una moción, o sea que no existía en el texto original, que dice así: en los casos en que la única prueba que exista sea la declaración del menor o de la menor víctima, dicha declaración hará plena prueba, salvo que ésta haya sido debidamente desvirtuada por el servidor accionado. Sumamente grave este segundo párrafo del artículo 10, porque efectivamente aquí ya fue más allá, porque no solo el educador tiene que demostrar su inocencia, ¿verdad?, sino que además tiene que demostrar que lo que el menor denunciante dijo o la denuncia presentada es falsa. En realidad carga muchísimo este artículo 10 a la persona denunciada, ¿verdad?, la carga mucho. Pero bueno, hay que informar sobre esto, lo que sigue. Este artículo 10 de la ley 9.999 fue cuestionado ante la Sala Constitucional y hay una resolución ya de la Sala Constitucional de esa acción que se presentó a principio de este año 2022. En la resolución 2022-13.100 del 8 de junio del 2022, si bien es cierto la Sala declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad sobre varios artículos, entre ellos el artículo 10, por una serie de valoraciones que ellos hacen, con una serie de precisiones que la Sala hace sobre que independientemente de lo que el artículo dice, siempre se tendrá que hacer el contradictorio y tendrá que haber el debido proceso. En fin, ellos hacen una valoración teórica, ¿verdad? Pero bueno, esas valoraciones de la Sala no sabemos si cada uno de los instructores de un caso los va a realizar. Pero lo importante tal vez, o lo rescatable de esa resolución de la Sala, es que hay un voto salvado. Un voto salvado es un criterio de una de las magistradas, que es un criterio de minoría, que no cambia, digamos, la norma, pero que sí nos da elementos de juicio muy importantes para abogar hoy día por una reforma a esta ley y a este artículo 10 en particular. La magistrada Garro Fallas dice en el voto salvado que contiene la resolución 2022-13.100, dice que el párrafo segundo del artículo 10 parte de la premisa falsa de que la persona menor de edad siempre dice la verdad. A ello hay que sumarle el hecho de que la norma no hace ninguna distinción en términos de edad y la madurez de la persona menor de edad denunciante. Considera además que el requerimiento de prueba negativa por sí sola tiene vicios de inconstitucionalidad y que una cosa es la inversión de la carga probatoria y otra muy distinta el requerimiento de una prueba negativa que desvirtúe una declaración. Porque entonces usted tiene que ir más allá, tiene que demostrar que hay una mentira, ¿verdad? No solo tengo que demostrar mi inocencia, sino que tengo que demostrar que hay una mentira. La magistrada fue muy enfática y sus argumentos son bastante claros y contundentes y ya han sido expuestos por nuestra representación, por doña Gilda y el equipo de trabajo, ha sido expuesto a los magistrados estas interpretaciones que hizo la magistrada y que fundamentan nuestra solicitud de que estas disposiciones requieren cirugía, una cirugía urgente, ¿verdad? Urgente para hacer esta norma realmente razonable. Bien, tenemos otras aclaraciones importantes. Esta ley
en realidad le aplica a las personas menores de edad, estudiantes. Tienen que reunir esas dos condiciones, tienen que ser menores de edad y estudiantes, o que los hechos denunciados se hayan presentado siendo ellos estudiantes, ¿verdad? O sea, si hay estudiantes mayores de edad, no les aplica la ley 9.999, eso es un aspecto técnico que hay que tener claro. Las denuncias por la ley 9.999 no son solo contra docentes, aplicaría también a administrativos docentes, que son los directores, hay otros funcionarios administrativos docentes, también hay otros profesionales que son administrativos puros, están los técnicos docentes también, o sea, todas las personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública que interactúan con las personas estudiantes por los hechos que señala esta ley. Obviamente la ley lo que hace prevalecer es el principio del interés superior del menor, pero el asunto es que ya vimos dos normas que por sí mismas ya rompen el equilibrio en el procedimiento administrativo. Esta ley establece en el artículo 6 un deber general de denunciar todo acto, digamos, de los contemplados en esta ley ante la Dirección de Recursos Humanos. Ese deber de denunciar igual es para todas las personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública si ellos tienen conocimiento o algún menor les denuncia que ha sucedido uno de los actos, digamos, de agresión que señala esta ley. En caso de los delitos de abuso sexual y relaciones impropias, eso siempre ha sido un deber de denunciar, eso está establecido aquí en el artículo 12, pero ya existe un compromiso, los delitos se tienen que denunciar, eso sí ya no ante el ministerio, sino ante las autoridades judiciales, ¿verdad? Los delitos, todas las personas tenemos que denunciar los delitos ante las autoridades judiciales. Ahora, bajo esta norma, y sí me parece importante aclarar, que bajo esta norma 9.999 no se tramitan los casos de acoso sexual, porque el acoso sexual tiene una norma específica, una ley aprobada en el año 1995, que es la ley 7476, y además en el Ministerio de Educación Pública hay un decreto, hay un reglamento para prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual en el Ministerio de Educación, que es del año 1997. Lo que sucede aquí es que por falta de técnica legislativa, en una parte de las definiciones metieron algunas definiciones de acoso sexual que las tomaron de la ley y que no tienen ningún sentido estar ahí, porque realmente esta ley lo que sanciona son las conductas que menciona la ley, el Código de la Niñez y la Adolescencia. Pero bueno, eso fue un poco, Vinicio, lo que usted señalaba de que no se hizo el trabajo completo por tal vez sacar un producto en muy poco tiempo, ¿verdad? Por hacerlo a la carrera, ¿verdad? Y no medir las consecuencias de una ley en estas condiciones y no consultar a las personas que realmente saben, en las personas involucradas. Bueno, yo quiero aclarar también, porque me parece que esto es una ocasión importante para aclarar que los procedimientos disciplinarios no nacen con la ley 9.999, es decir, los procedimientos disciplinarios, que es aquella potestad que tiene la administración para investigar cualquier acción cometida por un funcionario público, ya sea administrativo o sea funcionario docente, existe desde que existe el Estatuto de Servicio Civil en el año 53 y en el caso específico los docentes desde 1970, cuando se aprueba la Ley de Carrera Docente, que realmente es el título segundo del Estatuto de Servicio Civil. Y ahí está, en el estatuto y en sus reglamentos, está el procedimiento disciplinario administrativo que sigue el MEP, están los plazos para contestar los cargos, están la presentación de pruebas, está toda la normativa respecto a los recursos contra las resoluciones y demás actos del procedimiento. Ahora bien, si es verdad que para las causales que regula la ley 9.999 se modificaron algunos artículos del procedimiento, hubo unas reformas al Estatuto de Servicio Civil, pero sobre todo para el caso de los despidos, porque esta ley evidentemente tiene como objetivo que, o sea, parte de la idea que un montón de gente la tienen que despedir, no sé por qué parte de esa idea absurda, ¿verdad? Porque en realidad los despidos se dan solo en casos graves y demostrados que una persona haya incurrido en un acto, en una causal de despido. Las causales del artículo 81 del Código de Trabajo, las causales que establece la propia ley de carrera docente. Pero bueno, la ley pensaba que todos iban a ir por despidos, pero entonces se reducen plazos y se quita, digamos, algunas instancias del proceso de despido, pero resulta que
Ya con un año de experiencia podemos afirmar que la mayoría de los casos que se han presentado por esta ley no tienen nada que ver con un proceso de despido, porque realmente son por abusos emocionales, por supuestos abusos emocionales, que a lo sumo van a dar como resultado una sanción de suspensión de 1 o 2 días o en la mayoría de los casos una absolutoria, porque precisamente el problema arranca con la falta de definición de las causales. Ahí es donde arranca. Entonces se crea una expectativa, pienso yo, de que y también una intimidación de que por cualquier cosa puede haber un despido, pero eso no es cierto. Es decir, el despido es la máxima sanción laboral que existe, reconocida legalmente. Pero aparte de esa existen otras, una amonestación, una suspensión que puede ser hasta de 30 días. El ministerio tiene la competencia de decidir, dependiendo de la gravedad de la falta, si va a imponer una eventual suspensión y solo en casos realmente graves que constituyan una causal de despido, el proceso llegaría a esas otras instancias. Ahora bien, efectivamente, como consecuencia de esta ley, lo que ha sucedido es que se han aumentado las denuncias en contra de los docentes y esta situación es preocupante, es desmotivante, pero sobre todo porque se han aumentado las reubicaciones, ¿verdad? En su mayoría, ¿por qué? Por abusos emocionales. ¿Por qué? Porque en abuso emocional, como lo hemos venido diciendo, cabe cualquier cosa que usted se pueda imaginar, porque la ley no hizo ningún esfuerzo por definirlo. Tenemos que decir que ANDE, a través de su departamento legal, ha defendido y ha resuelto de forma satisfactoria muchos casos, en muchos se han dado absolutorias y en otros algunas suspensiones de 2 o 3 días que se hacen incluso más que todo por resolver el proceso, por terminarlo y devolver al docente a las aulas, ¿verdad? Ahora, debo repetir que no todas las denuncias van a justificar un despido, ¿verdad? Eso más bien es la excepción y la mayoría de los casos que hemos llevado nos han demostrado que son realmente faltas menores. Algunas risibles, ¿verdad? Como esa de que la estudiante que denunció a la docente porque le puso mucha tarea. Y en realidad ya esa docente fue absuelta, fue defendida por nuestro departamento legal y fue absuelta, porque obviamente no tenía ninguna razón, ningún fundamento, y así quedó demostrado mediante una defensa técnico-legal que se hace aquí pues a través del departamento legal, ¿verdad? Bueno, para finalizar, algunas conclusiones que yo creo que podemos dejar planteadas esta noche. Desde luego que desde la aprobación de la Ley 9.999, ha sido una prioridad para la ANDE la lucha por la estabilidad laboral y por el derecho a defensa de las personas afiliadas. No le hemos perdido el norte en ningún momento. Esa es una de las luchas principales hoy día de esta organización, porque ha significado un endurecimiento del espectro jurídico sancionatorio del MEP y respecto a las denuncias presentadas por las personas menores de edad, por una serie de conductas indeterminadas, y eso definitivamente ha implicado que la Junta Directiva de ANDE, junto con su equipo de trabajo profesional, haya estado visitando, como señalaba aquí la presentación, y doña Hilda haya estado visitando a las facciones legislativas, señalando los enormes problemas que esta ley tiene y procurando pues una reforma en el menor tiempo posible, porque esa es la vía, ese es el canal. El canal es lograr una reforma a la ley. Y también eso lo acompañamos con el trabajo de los asesores legales con que cuenta la organización. En este momento somos 7 abogados, ¿verdad?, en la defensa de los casos individuales y también dando charlas y haciendo el esfuerzo para darle a la gente información sobre lo que esta ley contiene. A partir de esta ley, claro que es necesario que las personas docentes y en el ambiente educativo se tomen algunas decisiones en conjunto. Esa ha sido mi recomendación cuando me hacen esa pregunta, ¿verdad? Hay que hacer cambios en el ambiente educativo. Las personas educadoras y el resto de las personas funcionarias tienen que, como grupo de trabajo, ¿verdad?,
de entender que esta ley los puede afectar y que en esa medida debe haber un espíritu de solidaridad entre compañeros, tratar de que los docentes no estén solos con los estudiantes, porque sí se puede presentar prueba de descargo, sí se puede llevar estudiantes también a que contesten o a que respalden lo que un docente ha dicho o ha hecho dentro del aula o en una actividad escolar. Pero entonces, ¿qué es lo que uno piensa que el docente debe mejorar? Pues tener un poco más de precaución, buscar siempre proteger su trabajo, ¿verdad? Y eso se logra con el acompañamiento obviamente de los directores de los centros educativos y también del resto de los compañeros funcionarios en una actitud solidaria ante una ley tan injusta.